Ya chicos, buenos días. Me voy a presentar. Yo me llamo Andrea Flores. Yo les voy a enseñar el día de hoy osteología de miembro inferior. El día de ayer ustedes han visto con Julie la parte de miembro superior. Y bueno, inferior es casi lo mismo, muy parecido. Entonces vamos a empezar hablando de algunas generalidades, ¿sí chicos? Entonces, como primera generalidad, es decir, de que miembro inferior, cuando vamos a hablar acerca de la osteología, lo vamos a abordar de la misma forma que miembro superior. Vamos a tener cuatro segmentos y tres regiones articulares. A ver, chicos, ¿ustedes se acordarán cómo se llamaba la cintura de miembro superior? A ver, de la clase de ayer. ¿Cómo se llama la cintura? ¿Es la cintura? ¿Alguien se acuerda? No, ya, no se preocupen. En miembro superior, chicos, teníamos nosotros a la cintura escapular, ¿sí? La cintura escapular. Pero cuando vamos a estudiar, muy bien, cintura escapular, pero cuando estudiamos miembro inferior, vamos a hablar de otra cintura, que es esto de acá, que ustedes vieron en la clase con Angie, que es la cintura pélvica, ¿ok? La pelvis, la cintura pélvica. ¿Cuál es el otro segmento que vamos a estudiar? Todo esto, ¿ok? A esto se le conoce como la región del muslo, que tiene otro nombre, que la anoto acá, que va a ser también llamada la región crural. ¿Ok? Es un nombre anatómico que tiene. Región crural o región del muslo. Luego vamos a tener acá la región de la pierna. ¿Ok? La región de la pierna. Todo esto de acá. Que va a estar formada por tres huesecitos, dos importantes de acá. ¿Cuáles? La tibia, que es esta de acá, la tibia, y el peroné. ¿Ok? Tibia y peroné. Y luego vamos a tener el segmento del pie. Todo esto de acá, ¿ok? Cuatro son los segmentos que nosotros vamos a estudiar en miembro inferior. Y bueno, como ustedes sabrán, los huesos que vamos a encontrar acá, el fémur, tibia, peroné, los huesos del pie, se van a unir mediante articulaciones, ¿verdad? Esa es la función de las articulaciones. ¿Y cuáles son las tres principales articulaciones que vamos a ver? Te presento acá a la articulación de la cadera, ¿sí? Así como tú tenías en miembro superior tu articulación del hombro, en miembro inferior tú vas a tener la articulación de la cadera, acá y acá. ¿Cuál es el otro nombre que tiene la articulación de la cadera? Se va a llamar articulación coxofemoral, ¿ok? Coxofemoral. ¿Por qué este nombre? Porque, bueno, es la unión del hueso coxal, este de acá, con el fémur, ¿ok? Con la cabeza del fémur. Mm, Alerta de su nombre. Un momento, chicos. Ya está. Ok, la articulación coxofemoral. La otra articulación importante que vamos a abordar va a ser la articulación de la rodilla, esta de acá, articulación de la rodilla, y finalmente la articulación del tobillo, ¿sí? Muy bien. Bueno, este es un dibujo del Moore que similar lo dividen, ¿ok? Entonces, ahora sí. Cuando vamos a hablar acerca de la cintura pélvica, vamos a estudiar a un hueso, que creo que ustedes ya lo han visto con Angie en la región de huesos del pelvis, que viene a ser el hueso coxal, ¿ok? Hueso coxal. Y como dice acá, el miembro inferior está formado por 31 pares de huesos, o sea, 31 por 2, 62 huesos, porque vamos a tener un hueso coxal del lado derecho y un hueso coxal del lado izquierdo. En la región crural o región del muslo, vamos a abordar o estudiar a este huesecito de acá, el que dicen el hueso más largo del cuerpo humano. ¿Cuál es? El hueso fémur, ¿sí? Uno de la derecha y otro de la izquierda. En el caso de la pierna, vamos a estudiar este huesecito de acá, que ya les dije que es la tibia, que se encuentra medial, y lateralmente tenemos al peroné, ¿ok? El peroné. Y bueno, no se observa acá, pero también tenemos otro huesecillo que se encuentra en la rodilla, que es la rótula, ¿sí? Luego hay una imagen de eso. Y finalmente en el pie, que a esto es lo que quiero que se acuerden ahorita, vamos a tener 26 huesos. Sí, 26. 26 huesos del lado derecho e izquierdo en el pie. Y así ustedes, chicos, a ver, ¿cómo se llamaban los huesecitos pequeños de la mano? Tenían un nombre. A ver, ¿quién se acuerda? Bien.
Carpo, muy bien, ¿ok? Carpo, metacarpo, está muy bien, ¿ok? Así como tú en la mano tenías al carpo, en el pie, muy bien, carpo, carpo, muy bien. Así como tú en la mano tenías a los huesos del carpo, en el caso del pie tú vas a tener huesos del tarso, ¿ok? No se confundan, porque muchos estudiantes se confunden. Carpo, mano, tarso, pie, ¿sí? Y vas a tener 7 huesos del tarso, que son estos de acá. Todos estos de acá, huesecitos del tarso. Y también vas a tener 5 metatarsianos. En la mano tú tenías 5 metacarpianos, en el pie tú tienes 5 metatarsianos, ¿ok? 5 metatarsianos. Y también vas a tener falanges, 14 falanges. Recuerda siempre que en el dedo gordo, que es llamado el dedo hallux, vamos a tener solo dos, ¿sí? Distal y proximal. Y en los demás deditos vamos a tener tres, ¿sí? La distal, la media y la proximal. Al igual que en la mano teníamos con el dedo pulgar, acá en el dedo gordo solo hay dos, ¿sí? Muy, muy similar. Listo. ¿Todo claro ahí, chicos? ¿Se entendió? ¿Ninguna duda? Ahora sí podemos verlo cada uno. Sí, ¿no? Ya, muy bien. Listo. Entonces, esto ya es un repaso porque supongo que ustedes ya han estudiado su clase de pelvis y ahí han visto el hueso coxal. Acá también lo vamos a ver, ¿sí? Primero que es un hueso grande, un hueso plano y va a estar formado por 3 partes, ¿sí? 3 partes o 3 estructuras. ¿Cuáles? Vamos a tener al ilium, al isquio y al pubis, ¿sí? Si bien son 3 partes, estos tres en uno solo es el hueso coxal, ¿sí? No existe hueso isquio, no existe hueso pubis, hueso ilium. Los tres en conjunto son el hueso coxal. Solo que, ¿por qué se los estudia por separado? Porque cuando tú eras pequeño, estos huesos, bueno, estas partes, estructuras, estaban unidas por un cartílago, ¿sí? El cartílago trirradiado, ¿ok? Trirradiado en forma de Y. Solo que cuando ya llegas tú a la pubertad, porque imagino que acá la mayoría ya tiene 19, 18, 20 años, a esa edad se fusiona, ¿ok? Y una vez fusionado es el hueso coxal como nosotros lo conocemos, ¿sí? Ya no hay cartílago que los une. ¿Y dónde es que se unen estos huesos? Bueno, se van a unir en esta cavidad, ¿ok? Esta cavidad que observamos acá. Y a esa cavidad se le conoce como acetábulo o cavidad cotiloidea. ¿Está bien? Es el otro nombre que tiene, acetábulo o cavidad cotiloidea. Y bueno, ¿cómo me oriento en el espacio anatómico? Cuando vas a estudiar estas 3 partes, tienes que saber que el ilion, que es esto de acá, se va a encontrar superior y posterior. ¿Ok? Lo voy a colocar más bonito. Postero superior. Como ven acá, está superior, pero está hacia atrás, el ilion. ¿Ok? Postero superior. En el caso del isquio, que es este de aquí, lo vamos a encontrar desde una vista póstero inferior, ¿sí? Póstero inferior. Y el pubis, esto de rojito, lo vamos a encontrar desde una vista antero superior, ¿ok? Antero superior. Entonces, cuando quieras estudiar tu hueso coxal, si ves antero superior, pubis. Isquion, póstero inferior. Ilion, póstero superior, ¿sí? Listo. Y bueno, mencionar también que el hueso coxal se va a articular posteriormente con este huesecito de acá, de las vértebras, ¿ok? El hueso sacro. Y anteriormente se va a articular con el hueso coxalomolateral, o bueno, en este caso el pubis. Y va a formar una articulación que acá te lo menciono, que se va a conocer como la sínfisis del pubis. ¿Está bien? Sínfisis del pubis. La unión entre ambos pubis. Ahora sí. Miren acá, chicos. Ya vamos a ir desglosándolo poco a poco. En el caso del hueso coxal, este va a presentar bordes, ¿sí? 4 bordes. Pero antes vamos a estudiarlo por superficies. Esta es la superficie llamada superficie externa y esta es la superficie interna. Wow, Andrea, ya me complicaste. Ahora, ¿cómo diferencio una superficie de la otra? Primero, a la superficie externa es lo mismo que yo estuviese diciendo la cara lateral. ¿Ok? La cara lateral. Uy, cara o vista lateral. ¿Y cómo sé que estoy viendo la vista o cara lateral?
porque cada vez que veo esta cara o vista, voy a encontrar a esta cavidad, que es el acetábulo. Entonces, si yo veo acetábulo, voy a saber que estoy viendo la vista lateral o superficie externa, ¿sí? Y en el caso de la superficie interna o vista interna, ¿cómo lo diferencio? Por esto de acá, ¿ok? Por esto de acá. Que bueno, a esto se le conoce como la tuberosidad ilíaca, ¿ok? Tuberosidad ilíaca. Entonces, yo veo acetábulo, vista lateral. Yo veo tuberosidad ilíaca, superficie interna. Generalmente esa es la que vemos más cuando estamos con el preparado porque se ve mucho mejor, ¿sí? Está saliendo. Listo. En el caso de los bordes, voy a tener cuatro bordes. ¿Y qué es lo importante en cada borde? En el borde superior voy a encontrar esto de acá. A ver, ustedes ya tuvieron su clase, creo que de hueso coxal. ¿Cómo se conoce a este borde superior? A ver, por el chat. Tiene un nombre que está arribita, el borde superior. Es similar a lo que el gallo tiene en su cabeza. Ya lo vas. Cresta ilíaca, muy bien. Entonces, en el borde superior, yo estudio, muy bien, la cresta ilíaca. ¿Sí? Es lo que veo, la cresta ilíaca. En el borde anterior, ¿cómo diferencio que estoy en el borde anterior? Porque voy a estar viendo, como ven acá, el pubis. ¿Sí? El pubis. Pubis siempre anterior. Borde posterior. ¿Cómo voy a ver el borde posterior? Porque voy a estar viendo al isquio. Y en el borde inferior voy a tener esta ramita de acá, ¿ok? Esta rama de acá, que nuevamente lo vamos a mencionar después. A esa rama de aquí se le conoce como la rama isquio-pubiana, ¿sí? Porque es una fusión entre el isquio y el pubis. La rama isquio-pubiana, borde inferior. Todo esto, ¿está bien? Listo. Ahora sí, miren acá. Vamos a estudiar a la vista lateral o superficie externa. Como te dije que tenías que observar, ¿qué tenías que ver? El acetábulo o cavidad cotiloidea. Es por ello que la vista lateral o superficie externa se va a dividir en tres regiones. La región que está por encima del acetábulo, es decir, todo esto de acá, por encima del acetábulo, va a ser llamado región supracotiloidea. ¿Ok? Supracotiloidea. Cada vez que está algo encima en anatomía es supra. Y lo que va a estar debajo va a ser llamado la región infracotiloidea. ¿Ok? Infracotiloidea. En la región supracotiloidea de la superficie externa, ¿qué voy a encontrar? Voy a ver esto. Lo voy a pintar de color este verde. Miren acá. Observan que estamos viendo líneas. Acá hay una línea. A ver, una línea acá hay. Acá hay otra línea. Y por acá debería haber otra línea. ¿Ok? Ahorita menciono por qué. Esas líneas que observas ahí son llamadas las líneas glúteas, ¿ok? Líneas glúteas. Y tenemos tres. Vamos a tener la línea glútea anterior, la línea glútea posterior y acá es la línea glútea inferior, ¿ok? ¿Cómo me acuerdo? Pie, ¿ok? Es la mnemotecnia. Recuerda que tienes hambre y quieres comer pie, ¿ok? Pie, ¿ok? Posterior, anterior, inferior. Posterior, miren, acá está el isquion. Anterior, acá está el pubis. Inferior, porque está debajo. ¿Ok? Pie. ¿Y por qué es importante estas líneas glúteas? Te preguntarás. En anatomía tú no solo tienes que memorizar esta estructura está acá y ya. Tienes que saber por qué. Siempre hay un motivo. Y el motivo de esas líneas es porque detrás de la línea glútea posterior, lo que estoy pintando acá, se va a insertar un músculo, el músculo glúteo mayor. ¿Ok? Detrás o posterior a la línea glútea posterior. Luego tenemos acá, tenemos entre la línea glútea posterior y la línea glútea anterior otro músculo. ¿Qué músculo será? El músculo glúteo medio, ¿sí? Y entre la línea glútea anterior y la línea glútea inferior, toda esta región de acá, voy a tener la inserción del músculo glúteo menor. ¿Ok? Esa es la importancia de las líneas glúteas, porque ahí se insertan los músculos de la región glútea. ¿Sí? En el caso del acetábulo,
¿Qué voy a ver en el acetábulo? Bueno, voy a observar primero que hay una fosa, ¿verdad? Es una fosa, la fosa acetabular, porque está una depresión. Y acá observan que hay como que algo de color, bueno, una forma media de C. Eso es cartílago, ¿sí? Y a eso se le conoce como la carilla semilunar, que es cartílago que está a nivel del acetábulo, que tiene forma de C. Y por aquí hay tipo una escotadura, como que un caminito, esto de acá. Y eso se le conoce como la escotadura acetabular. Estas son partes que tiene el acetábulo y la importancia en general de todo esto del acetábulo es porque acá se va a articular junto a la cabeza del fémur, ¿sí? Para formar la articulación coxofemoral. ¿Está bien? Eso es lo más importante del acetábulo, que va a articularse con la cabeza del hueso fémur, ¿sí? Formando la articulación coxofemoral. Y en el caso de la región infracotiloidea, voy a encontrar primero lo que más me llama la atención, que es este agujero. A ese agujero se le conoce como el agujero obturador, ¿ok? Agujero obturador. ¿Qué más voy a observar? Voy a observar de color marrón la rama superior del pubis, que es esto de acá, lo estoy pintando de marroncito, rama superior, y la rama inferior del pubis, ¿ok? Esta es la rama inferior del pubis. Rama superior, rama inferior del pubis. Del isquion, ¿qué voy a observar en el isquion? Voy a observar su rama del isquion, que es esta de acá. Y como pueden ver, la rama del isquion se fusiona con la rama inferior del pubis. Y cuando estos dos se fusionan, me van a formar a la rama isquiopubiana, ¿ok? Que es, bueno, ya un nombre en conjunto que tiene, rama isquiopubiana. ¿Y cuál es la importancia de esta rama isquiopubiana? Es porque acá se van a insertar los músculos aductores, que te menciono que ya son tres. Uno, primero, segundo y tercer aductor, el músculo grácil y el músculo obturador externo. ¿Sí? Yo sé que ahorita son muchos músculos, muchos datos, que nuevamente tú lo vas a ver más adelante en las clases de Bizancio, cuando veamos cada zona, pero cuando veas esa clase, te invitaría a que vengas y repases, ¿sí? Porque siempre te van a preguntar inserciones, y especialmente de estas estructuras que destacan, ¿sí? A ver, chicos, ¿se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro para continuar? ¿Sí? Ya, muy bien. Espero que me avisan si se pierden, ¿ok? Ahora sí. En la vista medial, que es esta de acá, chicos, miren acá. Este es como viendo la vista medial, la vista interna. Acá está, por ejemplo, lo que les comentaba, la tuberosidad ilíaca. Esta es la tuberosidad ilíaca. Eh, ¿Qué voy a encontrar? Bueno, lo primero que les dije, ¿no? La tuberosidad ilíaca está de acá. Y lo más importante de la cara interna, vista interna, es esto de acá. Todo esto. Todo este espacio de acá. A todo ese espacio se le va a conocer como la fosa ilíaca, ¿sí? Está desde dentro. ¿Y cuál es la importancia de esta fosa ilíaca? Porque acá se va a insertar el músculo del mismo nombre, el músculo ilíaco, ¿sí? Músculo ilíaco. Luego, ¿qué más? En la rama superior del pubis, voy a encontrar una línea. Todo esto, ¿ok? Algo como que una rugosidad. A esa rugosidad en anatomía se le conoce como la línea arqueada, ¿sí? Que se encuentra en la rama superior del pubis, la línea arqueada. Y también, nuevamente, por acá puedo observar el agujero obturador, ¿sí? Es lo mismo, como se veía en externo, pero ahora desde una vista interna. Solo que en la vista medial o cara interna del agujero obturador se va a insertar el músculo obturador interno, ¿sí? Se inserta en el agujero obturador, pero en la cara o vista interna, ¿sí? Muy bien. Acá no hay mucha cosa. Ah, ya, me olvidaba mencionar. Y también mencionar, chicos, que no sé si se observa acá, en la rama superior del pubis, hay como una línea chiquita. Hay una línea acá, ¿ok? A esa línea se le conoce como la línea pectínea, ¿ok? Línea pectínea. Que bueno, no lo puse acá, pero en la siguiente diapuesta. Es la línea pectínea. Que bueno, es importante porque ahí se va a insertar el músculo pectíneo, ¿ok? Línea pectínea en la rama superior del pubis, vista interna.
Listo. Ahora, les comenté que a nivel del hueso coxal vamos a tener cuatro bordes. Un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Vamos a empezar con el borde superior. En el borde superior, ¿qué dijimos que íbamos a observar? El número 28 acá. Vamos a tener a la cresta ilíaca, ¿verdad? Ya, eso todos ya saben. Muy bien. Cresta ilíaca. Y la cresta ilíaca es como que un borde superior, cuando se va hacia adelante, hacia anterior, en su extremo anterior, el número 5 voy a encontrar como que una puntita, ¿ok? Algo como que una punta roma. Y a eso se le va a conocer como espina, ¿ok? Espina. Como me encuentro en el hueso ilíaco, espina ilíaca. Como está en la vista anterior, espina ilíaca anterior, y como vamos a tener dos, una superior y una inferior, se le va a conocer como espina ilíaca anterosuperior. ¿Ok? Qué bueno, en anatomía, como nos gusta abreviar todo, le decimos ellas. ¿Ok? Espina ilíaca anterosuperior o ellas, porque, bueno, da flojera a veces escribir todo completo. ¿Sí? Espina ilíaca anterosuperior. Y bueno, chicos, a ver, ustedes que están en su casita, si os gustan, ustedes se pueden tocar la espina ilíaca anterosuperior porque es algo una prominencia que sale. No sé si ustedes cuando tocan su cadera sienten como que un huesito en la parte de acá abajo, eso es lo que están tocando, es su espina ilíaca anterosuperior. ¿Sí? Ya. Pero ¿por qué te digo esto? Y hago mucho énfasis en el ellas. Porque acá se va a insertar un músculo que siempre preguntan, ¿ok? Que es el músculo sartorio, ¿ok? El músculo sartorio y otro músculo que es el músculo tensor de la fascia lata se insertan en esta espina, ¿ok? En la espina ilíaca anterosuperior, en el ellas, ¿sí? Y así como hay algo superior, siempre en anatomía habría su opuesto, un inferior, ¿sí? Y bueno, entonces acá en el número 4 voy a tener a la espina ilíaca anteroinferior. Y acá se va a insertar un músculo, el músculo recto femoral. ¿Está bien? Músculo recto femoral. Y bueno, acá no se ve muy bien, pero teníamos la línea pectínea que les mostré acá antes, que se inserta el músculo pectíneo. En el caso del borde posterior, es lo mismo, chicos. Miren, tengo la cresta ilíaca, me voy hacia el extremo posterior y voy a encontrar acá, en el número 23 a mi espina ilíaca postero superior. Y debajo de esta, a la espina ilíaca postero inferior. Solo que en estas espinas no hay algo destacable, por eso no coloqué nada. Estas sí o sí aprendes, ¿ok? ¿Qué más? En el borde posterior, debajo, acá voy a tener esto de aquí, a nivel del isquio. ¿Qué va a hacer? Como es también una espina, va a llamarse espina ciática, ¿ok? Otros le dicen también espina isquiática, ¿ok? Espina ciática o espina isquiática. Es lo mismo, ¿ok? Espina ciática y espina ciática. ¿Y cuál es la importancia de esta espina? La importancia es que por arriba de la espina hay como que un arquito. ¿Observan? Hay un arco. A ver, otro color. ¿Qué color? Hay un arco. ¿Ven? Y por debajo tengo otro arco. Esos arcos los voy a llamar escotaduras, ¿ok? Y si está por arriba de la espina ciática, va a ser la escotadura ciática mayor. Y la que está debajo, como es más pequeña, va a ser la escotadura ciática menor, ¿ok? Tengo dos escotaduras. Y bueno, otra importancia que va a tener la espina ciática es porque acá se va a insertar un músculo, ¿ok? El único músculo que se inserta en la espina ciática, el músculo gemelo superior, ¿ok? Que esto lo van a ver en la región glútea. Músculo gemelo superior, ¿ok? Acá, espina ciática. Y luego tengo a la tuberosidad isquiática, que está de acá, chicos. Todo esto de acá, la que está de 15, todo esto. Tuberosidad isquiática, ¿ok? Tuberosidad. Y acá, la tuberosidad isquiática, su importancia es que cuando tú te sientas ahorita, no sé si alguno esté sentado, echado, bueno, cuando estás sentado, cuando tú te apoyas, tu hueso coxal, estás apoyándote sobre tu tuberosidad. Como ven, es grande. Es por ello que tú te apoyas ahí, ¿sí? Y bueno, en la tuberosidad isquiática se insertan un montón de músculos. El gemelo inferior, cuadrado femoral, porción larga del bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, ¿sí? Bueno, quizá para ahorita no es necesario que te lo aprendas,
cuando vayas viendo tus demás clases de músculos, ya como que vas a entrar en onda. Pero esos que te estoy mencionando, así como que solo dos o uno, eso sí o sí aprende. Los que tienen bastante, quizá por ahora no, pero los que solo tiene algo, solo una cosa o dos cosas destacables, tienes que aprendértelo, ¿sí? Muy bien. La tuberosidad isquiática. Y bueno, en el borde inferior, como les estaba mencionando, vamos a tener a la rama isquiopubiana, ¿sí? Borde inferior, rama isquiopubiana. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta? ¿Claro o no claro? Ya, muy bien. Entonces, chicos, ya, llegamos a la parte de tu turno. Ahora sí, acá quiero la participación de todos ustedes. Lo primero sería, a ver, primera pregunta, chicos. De la imagen número, voy a ponerlo, de la imagen A, ¿qué vista o cara es? La imagen A, ¿qué cara es? Vista, cara. Cara externa, cara lateral, muy bien, ya. Hasta ahí todo bien, ya. Sí me entendieron. Entonces, si es la vista o cara lateral, ¿qué creen? ¿Qué músculo ustedes creen que se inserte en el número 7? Uy, ¿qué músculo? Obturador interno en el 7. Glúteo menor, muy bien, muy bien, muy bien ahí que me comentó Rodrigo, muy bien Rodrigo. Músculo glúteo menor, excelente. ¿Cómo lo sé? A ver chicos, yo les mencionaba, ¿no? Que en la cara lateral o vista externa iba a tener las líneas glúteas. Aquí, la línea glútea que está aquí es la línea glútea anterior. Acá detrás, la línea glútea posterior. Y acá, la línea glútea inferior, el famoso PAI, ¿sí? El famoso PAI. Y dijimos, posterior a la línea glútea posterior, el músculo glúteo mayor. Entre la línea glútea anterior y posterior, el músculo glúteo medio. Y entre la línea glútea anterior e inferior, el músculo glúteo menor, ¿sí? Muy bien ahí el que me lo respondió. Parece matemáticas con así muchas divisiones, pero no, así es, ¿ok? Muy bien, entonces ya, siguiente pregunta. ¿Qué estructura es el número 20? Ya, ¿qué estructura? No te pido el músculo, sino ¿qué estructura? Espina ciática. Muy bien, Álvaro. Muy bien, muy bien, muy bien, Diego. Muy bien, Adrián. Espina ciática. Muy bien. Ya, ahora sí. ¿Quién estuvo atento? ¿Qué músculo se inserta en la espina ciática? Gemelo superior. Muy bien, el gemelo superior. ¿Ven? Está bien. Muy bien. Ahora acá. Nos vamos aquí. El 17. El 17, ¿qué estructura es? A ver. El, a ver. Me dicen espina. ¿Pero qué espina? Me dicen eleyas, ilíaca, ¿pero qué? A ver, chicos. Completo, chicos. Completo. ¿Están seguros que es el ántero superior? Porque miren, a ver, les voy a ayudar, ¿sí? Eleya, muy bien, Diego. Muy bien, Diego. A ver acá. Miren acá. Les dije, ¿no? Esta es la cresta, esta es la cresta. Y una vez que la cresta se va hacia su extremo anterior, porque miren, acá está el pubis. No se olviden, pubis y esta es el isquio. Una vez que se va a su extremo anterior, vamos a encontrar acá, así, es a la ellas, ¿verdad? El espina cántero superior. Pero si encuentro uno debajo, ¿cómo va a llamarse? El EII, ¿ok? El espina cántero inferior, ¿sí?
Esa era tu respuesta. Ya. Siguiente cosa que te voy a preguntar. ¿Qué músculo o músculos se insertan acá, en el ellas? Dime uno al menos. Sartorio, sartorio, muy bien. Y el otro era el tensor de la fascia lata, ¿verdad? Muy bien, excelente. Muy bien, a ver, ya. Muy bien, está. Y acá, chicos, ¿cómo se llama el número 4? ¿Qué estructura es? El 4. Fosa ilíaca. Muy bien, fosa ilíaca. Por ende, se inserta el músculo ilíaco. ¿Sí? Excelente. Muy bien, chicos. Me parece que sí han entendido. Está muy bien, todo bien. Listo. Entonces vamos a pasar a hablar del fémur, ¿sí? Hueso coxal, ya se lo saben de derecha, izquierda, izquierda, derecha. Muy bien. Ahora sí, del hueso fémur, ¿qué podemos hablar? Primero que es un hueso, es el hueso más largo, como observan acá, y más pesado del cuerpo humano, ¿sí? Tengo un hueso fémur del lado derecho, un hueso fémur del lado izquierdo. Va a presentar un cuerpo y dos extremos. A ver, por el chat, al cuerpo de un hueso, ¿cómo se le llama? Tiene un nombre anatómico. Cuerpo, diáfisis, muy bien. Y a los extremos, epífisis, ¿verdad? No se olviden. Diáfisis y por los extremos, la epífisis. Excelente. Entonces, ¿qué voy a encontrar en la epífisis proximal? Voy a encontrar acá. A ver, voy a acercarme. Aquí. Lo más importante a nivel de la eh, epífisis proximal viene a ser esto. Primero, el número 7. Al número 7 se le conoce como la cabeza, ¿ok? La cabeza del fémur, cabeza del fémur. Luego, en el número 9, ¿qué voy a tener? ¿Qué es esto? A esto se le conoce como el cuello, ¿ok? Este es el cuello del fémur, ¿ok? Y bueno, le pueden decir cuello anatómico, pero en general en fémur le decimos solo cuello, cuello del fémur. Luego voy a tener esto de acá, miren el uno. ¿Ven algo como que sale? A esto se le va a conocer como trocánter, ¿ok? Trocánter. Primera cosa que ahora te voy a incidir en qué diferencias. En el húmero tú tenías tubérculo, en el fémur tú tienes trocánter, ¿ok? Trocánter, ¿ya? No tubérculo, trocánter. Y bueno, si acá hay un trocánter grande, se va a llamar trocánter mayor, y como acá hay uno chiquito, va a ser el trocánter menor, ¿ok? Estamos hablando solo de la epífisis, ¿sí? Epífisis proximal. Igual acá, miren. Tengo mi cabeza, tengo el cuello y tengo a los trocánteres. Trocánter mayor, trocánter menor. ¿Listo? Uy, uy, ya. Luego, en la diáfisis, en la vista posterior, voy a tener esto de acá. Esto. ¿Ok? Ven como que un surquito, algo así sobresaliendo. A eso se le conoce como la línea áspera. Que luego lo vamos a ver poquito a poquito, ¿ok? Es la línea áspera. Y acá, en la epífisis distal, voy a tener a los cóndilos con sus epicóndilos. Acá vamos a tener una fosa, la fosa intercondilea y la tróclea femoral. ¿Sí? Y bueno, ahorita lo vamos a ver poquito a poquito. Uy, ya, listo. Entonces, fémur, epífisis, diáfisis. Ahora sí, en la epífisis proximal, ¿qué vamos a tener? Como les mencioné, aquí en el número 3 tengo a la cabeza, que ven que tiene una forma de una semiesfera. En los libros del Rubier mencionan tres cuartos de esfera, ¿ok? Tres cuartos de esfera. Entonces, como tiene una forma parecida a una esfera, yo no me voy a olvidar que la articulación coxofemoral, que es la articulación de la cadera, va a ser de tipo sinovial y de género. ¿Qué forma tiene de esfera? Entonces va a ser género esfera. Y género esfera, que es otro nombre, es enartrosis. ¿Ok? Así yo me acuerdo. Como tiene forma de esfera, género esfera o enartrosis. Al igual que en el húmero. El húmero también tenía su cabeza en forma de esfera. Y también era de género enartrosis o esférico. ¿Sí? Listo. Luego tengo el cuello, que está aquí. El cuello. Está en el número 6. El cuello del fémur. Y acá, chicos.
¿Cómo diferencio si estoy desde una vista o cara anterior de una cara posterior? Miren acá, vamos a regresar. ¿Cómo diferencio la vista o cara anterior? Uy, esta es una manera que lo digo en la práctica, pero acá también lo voy a mencionar. Desde una cara anterior, yo voy a ver mejor al trocánter mayor. Y del trocánter menor solo veo un cachito, algo pequeño, en la vista o cara anterior. ¿Ok? Cara anterior. En cambio, en la vista posterior, lo que yo voy a ver, lo voy a ver perfecto al menor, al trocánter menor. ¿Ok? Lo veo completito. Y al trocánter mayor también. Pero en una vista o cara anterior solo veo un poquito, ¿ok? No se nota tanto. Esa es la forma de diferenciar si estoy anterior y posterior en el fémur, ¿sí? Entonces, ya habiendo dicho eso, continuamos. Listo. Entonces, tengo el trocánter mayor. ¿Qué cara será esta? Cara o vista anterior. Y bueno, en el trocánter mayor, como observarán acá, se van a insertar un montón de músculos, ¿ok? Que bueno, casi todos estos músculos de acá son músculos de la región glútea, así que igual se lo van a tener que aprender. En general les he puesto como trocánter mayor, pero cuando ustedes vean su clase va a decir en el borde superior, en el borde anterior, en el borde interno del trocánter mayor. Pero así en general, todos estos músculos se insertan en el trocánter mayor. ¿Y cómo se llaman? Todos estos músculos tienen otro nombre, ¿ok? El profesor de anatomía de tu universidad no le gusta jalarte, por así decirlo. Entonces no te va a decir qué músculos inserta en el trocánter mayor. No te va a decir eso. Te va a decir cuáles son los músculos pelvitrocantéricos. ¿Ok? Ese es el sinónimo que tiene. Músculos pelvitrocantéricos quiere decir músculos insertados en el trocánter mayor. Y bueno, acá tienes la lista. ¿Ok? Entonces, muy bien. Y bueno, ¿qué más quiero mencionarte? Que en el trocánter mayor, que es esto de acá, esta es una vista o cara interna, voy a tener acá, no sé si observan bien, en el número 11 como que un huequito, como una fosita, ¿ok? Cuando los chicos que llevan práctica, que yo bueno, voy a dictar la práctica también de osteo del número inferior, ustedes con su dedito, si ponen su dedo en esa fosita, van a poder tocarla, ¿ok? Es como que del tamaño de tu dedo. Es por ello que a esa fosita se le conoce como la fosita digitálica, ¿ok? Fosita digitálica, esto de acá, el 11, ¿ok? La fosita digitálica, también le dicen cara medial del trocánter mayor, pero más bonito, fosita digitálica. Y esta fosita digitálica es importante porque ahí se van a insertar tres músculos, ¿ok? Los que están, los quise poner de amarillo, creo que no se nota bien, el músculo obturador interno y los gemelos, ¿ok? Estos tres músculos, que está de 11 en la fosita digitálica. Y a estos músculos también tienen un nombre en particular, se le conoce como el tríceps coxal, ¿ok? Más nombres, sí, más nombres, ¿ok? El tríceps coxal, que lo forma el obturador interno y los gemelos, ¿ok? Y bueno, estos tres músculos también forman parte de los músculos pelvitrocantéricos, solo que tienen un nombre especial porque se insertan en la fosita. ¿Listo? ¿Se entendió ahí, chicos? ¿Sí? ¿No se han perdido? Me avisan si se perdieron para repetir, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, ya, muy bien. Entonces, listo, ya sé trocánter mayor. Ahora voy a ver estos dos términos, ¿ok? Cresta y línea, ¿ok? Cresta y línea. ¿Esta qué cara es? Cara o vista anterior. Y esta es la vista o cara, bueno, no es posterior. Oh, no. Voy a ponerlo acá, por la anterior. Acá se ve. Acá. Esta es la vista o cara anterior y esta es la vista posterior. Como verán, chicos, en la vista anterior, la unión entre el trocánter mayor y el trocánter menor es como que una línea. Es algo delgadito, no hay algo como que saliente. A eso que está de número 2 se le va a conocer como la línea, ¿ok? Línea, como está entre trocánteres, intertrocantérica, ¿ok? Línea intertrocantérica, vista o cara anterior. En cambio, desde una vista o cara posterior, esta de acá, es algo más marcado, como ven acá, está más marcado.
Esto está muy marcado, ¿ok? Y a eso se le va a conocer como la cresta intertrocantérica, ¿ok? Cresta intertrocantérica. Entonces, vista anterior, tengo la línea intertrocantérica. Vista posterior, tengo la cresta intertrocantérica, ¿ok? Muy bien, cresta intertrocantérica. Listo. Uy, listo. Muy bien, ya. Cresta y línea intertrocantérica. Bueno, en el caso de la línea intertrocantérica, que está de número 4, en la línea intertrocantérica, se va a insertar un músculo, que es el músculo psoas ilíaco, ¿ok? Del abdomen va a venir un músculo que es el psoas, ¿ok? El psoas mayor. Y de tu fosa ilíaca, que ya hemos visto anteriormente, está el músculo ilíaco. El músculo psoas y el músculo ilíaco se unen en su parte distal y cuando se unen me van a formar el músculo psoas ilíaco, ¿ok? Psoas ilíaco. ¿Y dónde se inserta este músculo psoas ilíaco? En la línea intertrocantérica, ¿ok? Esta, la 4, vista anterior. En el caso de la cresta, que bueno, bueno, no se ve muy bien acá, que sería esto de acá, la de 8, ¿ok? Esta es como una vista interna, pero como acá está posterior y acá está anterior, esta del 8 es la cresta intertrocantérica, ¿sí? Ven que, a ver, ven que acá hay como que una subidita, a esa subidita se le va a conocer en la cresta intertrocantérica como el tubérculo cuadrado, ¿ok? Se va a conocer como tubérculo cuadrado. ¿Por qué? Porque ahí se va a insertar el músculo cuadrado femoral, ¿ok? En la cresta intertrocantérica. En la cresta intertrocantérica vamos a tener un tubérculo que se llama el tubérculo cuadrado porque sirve de inserción para el músculo cuadrado femoral. Y bueno, en el caso del trocánter menor, este de acá, este es este de acá, ¿sí? Trocánter menor. Listo. Ya, ¿se entendió ahí, chicos? Ya, vamos a continuar, ¿sí? ¿Qué horas son? Queda una hora, más o menos, o más. Ahora sí, la parte de la diáfisis creo que es un poquito más complicada, pero lo vamos a dividir en dos caras, ¿sí? Una cara anterior, que es esta de acá, cara o vista anterior, porque miren cómo sé, porque bueno, veo un poquito del trocánter menor, ya me dirijo, ¿no? De qué es la vista o cara anterior, y en la cara posterior veo muy bien al trocánter menor, ¿sí? En la cara anterior, a nivel de la diáfisis, se va a insertar el músculo vasto intermedio del músculo cuádriceps femoral. El músculo cuádriceps femoral, como dice su nombre, cuádriceps, tiene cuatro partes, ¿ok? Cuatro vastos. Y el vasto intermedio se inserta en la diáfisis de la cara anterior del fémur, ¿sí? Y en el caso de la cara posterior, es todo esto, que wow, un montón, sí. Pero vamos a hacerlo parte por parte, ¿sí? Para que lo puedan entender bien. Vamos a empezar primero con la porción media, ¿sí? La porción media. En la porción media voy a tener a todo esto que se le conoce como la línea áspera, ¿ok? Línea áspera. La línea áspera, que es esta de acá, esta es la línea áspera, acá, línea áspera. Todo esto es la línea áspera, línea áspera. La línea áspera va a tener labios, ¿ok? Voy a dibujar acá uno, dos, tres. Vamos, de moradito el vacío. Uy, ya, no sé, voy a dibujar esto de acá. Ya, tres labios. El labio lateral, que es este de acá, el labio lateral va a servir de inserción en la porción media de la línea áspera para el músculo vasto externo, ¿ok? Recuerden, vasto externo del cuádriceps femoral, porque hay cuatro, ¿ok? Cuatro vastos. El labio medial, que es este de acá, el labio medial, para el músculo vasto interno, ¿ok? Y el intersticio, es decir, lo que está en el medio, o es propiamente la línea, lo que sobresale de la línea, sirve de inserción para el bíceps femoral, ¿ok? Bíceps femoral, su porción corta, ¿ok? Porción corta del bíceps femoral.
y los aductores, el primero, segundo y tercer aductor. En tus exámenes, en tus pasitos de anatomía, te van a preguntar cuáles son los músculos que se insertan en la línea áspera y te preguntan por estos, ¿ok? Labio lateral, vasto externo, labio medial, vasto interno, intersticio, bíceps femoral, porción corta y primero, segundo y tercer aductor. En el caso de la porción superior, lo voy a poner de otro color, voy a tener ramas, ¿ok? Esa es la porción superior. Voy a tener la primera rama, que es esta de acá, que se está yendo hacia el trocánter mayor, que es la tuberosidad glútea, ¿ok? Rama lateral o tuberosidad glútea. ¿Por qué? Porque se va a insertar distalmente el músculo glúteo mayor. Luego voy a tener acá por el medio una rama media que también se le conoce como la línea pectínea, pero del fémur, línea pectínea, que sirve de inserción para el músculo pectíneo. Y por otra parte voy a tener la otra rama, que es la rama medial, ¿ok? Como yéndose hacia el trocánter menor. Y ese va a ser llamado el vasto, va a ser inserción para el vasto interno, ¿ok? El vasto interno, como es largo, grande, se inserta tanto por porción superior y porción media, ¿sí? Y finalmente, en la porción inferior, más sencillo, vamos a tener dos líneas, una y dos. La línea supracondilia lateral y la línea supracondilia medial. El problema, o bueno, no problema, lo difícil es aprenderse estos dos, ¿sí? Pero bueno, ya te lo mencioné así a grandes rasgos, voy a acercarlo para que lo puedas apreciar mejor, ¿sí? Miren acá, miren aquí, miren, ya que está mejor. Uy, ya, miren acá, tengo aquí a la línea áspera. Sí, esta es la línea áspera. La línea áspera es como, bueno, es como que algo sobresaliendo, una línea que sobresale. En esta línea áspera, ¿qué se va a insertar? En el medio. Se va a insertar, acá como ven, la cabeza corta del bíceps femoral y el vasto lateral. Bueno, no esto de acá. La cabeza corta y los músculos aductores, ¿sí? Los aductores, el aductor mayor, el aductor largo y el aductor corto, estos tres aductores. Luego tenemos en su labio lateral, que es este de acá, el labio lateral, vamos a tener la inserción del vasto lateral, ¿ok? Y en su labio medial, la inserción del vasto medial, ¿ok? Esa es de la línea áspera a nivel de la diástasis, en la porción media, ¿sí? Si nos vamos hacia arriba, hacia superior, vamos a tener aquí, como ven, de esta línea áspera, se va hacia una zona, una región más lateral, que va a ser la tuberosidad glútea, ¿ok? La tuberosidad glútea o la rama lateral, que sirve de inserción, como ven acá, para el músculo glúteo mayor. Luego, vamos a tener también una rama medial, esta de aquí, que va a servir de inserción para el músculo, el vasto medial, ¿ok? El vasto medial. Y por el medio, por el centro, tengo a la línea pectínea. A ver, no sé si lo puedo dibujar. Pues, se lo echo. Uno, dos y tres. Ahí está. Y ahí están. Tenemos rama lateral, tuberosidad glútea, inserción del músculo glúteo mayor, rama medial para el vasto interno y la rama media o línea pectínea para el músculo pectíneo. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, acá las líneas supracondiles. ¿Ok? ¿Se entendió ahí, chicos? ¿Entendieron? Yo creo que esa es la parte, creo que más complicada de huesitos. Pero acá con estas porciones, o sea, lo van a entender mejor, ¿sí? Ahí ya está como que dividido qué hay que se inserta en cada lado. Lo que más preguntan, yo recuerdo, es la porción media, así que le dan énfasis en esa parte, ¿sí? Cuando repasan. Muy bien.
Ahora sí nos vamos ya a la epífisis distal. Y en la epífisis distal vamos a tener aquí, en el 11 a la tróclea femoral, que es donde se va a articular para la parte de la rótula, la tróclea femoral. Vamos a tener cóndilos, así como tú tenías tus cóndilos a nivel del húmero, en el fémur también tienes cóndilos, ¿ok? El cóndilo que se va a encontrar externo va a ser este de acá, este es lateral, ¿ok? Este es lateral, este es medial, medial. Va a ser el cóndilo externo, ¿ok? Acá en el 5. Y si hay un cóndilo externo es porque hay un cóndilo interno. ¿Ok? Este cóndilo externo va a tener acá, por encima de este, una tuberosidad, ¿ok? Que se le conoce como la tuberosidad externa, que va a servir de inserción ¿para qué? Para el músculo popliteo, el músculo gastrocnemio lateral y el ligamento lateral externo, ¿ok? Es un ligamento que da soporte en la rodilla. Y en el caso del cóndilo interno, que es este de acá, el 8, aquí, vamos a tener una tuberosidad interna, cóndilo cóndilo interno, una tuberosidad interna, y por arriba el tubérculo del aductor mayor. ¿Ok? Estas son estructuras del cóndilo interno. Igual acá. ¿Sí? Y bueno, en la tuberosidad interna se va a insertar el músculo, el ligamento lateral interno, y en el caso de tubérculo del aductor mayor se va a insertar el músculo del tercer aductor. En el cóndilo interno, bueno, hay una zona que sirve para inserción del gastrocnemio interno. Y bueno, ya no hay mucho acá que mencionar. No suelen preguntar esto, pero igual acá los coloco, ¿ok? Los músculos que se insertan. Ahora sí, en el caso de la rótula o de la patela, este es un hueso sesamoideo, ¿ok? A veces cuando han escuchado el nombre sesamoideo, los que están leyendo su Gray, su Moore, su Rubier, su Lang, se darán cuenta de que, ¿por qué tiene este nombre, no? Sesamoideo. Y bueno, está investigando, menciona que huesos sesamoideos por la semilla del sésamo, ¿ok? Se dice, como los anteriores, los anatomistas de hace años, de hace siglos, todo relacionado con estructuras, por eso algunas estructuras de los huesos, de los músculos tienen nombres como que antiguos. A estos huesos se le va a conocer como sesamoideos, ¿ok? Por la forma del sésamo. Pero bueno, hay varios huesos sesamoideos, pero el más grande es el de la rótula, ¿ok? Que la rótula tiene otro nombre que es llamada patela, ¿ok? Rótula o patela. Como ven acá, tiene forma de cuña triangular invertida, como un triángulo invertido, y va a tener dos caras, una cara anterior, una cara posterior, un vértice y una base, ¿ok? Esta es la rótula. Aquí está, la rótula o patela. Y bueno, no hay mucho que mencionar de esto, lo menciono aquí. Ahora sí, esto sí, chicos, mucha atención porque de aquí viene dos preguntas en su examen de la universidad. Así seas de la URP, de la UXUR. Siempre preguntan esto porque es parte clínica, ¿ok? En anatomía siempre todo tienes que ir orientado con la clínica. Y bueno, la rodilla, la articulación de la rodilla va a estar reforzada por ligamentos. Esa es la función de los ligamentos, reforzar las articulaciones. Y bueno, vamos a tener dos ligamentos muy importantes que son llamados los ligamentos cruzados, ¿ok? Cruzados porque están cruzados, por eso tiene el nombre, cruzados. Y vamos a tener dos. A ver, lo voy a acercar acá. Vamos a tener el ligamento cruzado anterior, que es este de acá. Este es vista anterior, ligamento cruzado anterior. Y por detrás, el ligamento cruzado posterior. Este es vista posterior. Aquí está, ligamento cruzado posterior y por acá el ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Ligamentos cruzados. ¿Hay más ligamentos? Sí. Pero los que sí o sí te tienes que aprender son los cruzados. ¿Por qué? Bueno, ahorita te explico el por qué. Lo primero es otra pregunta que hacen. ¿Dónde se inserta el ligamento cruzado anterior? Y para ello te tengo esta mnemotecnia. AEPI. ¿Ok? AEPI. ¿AEPI por qué? Porque el ligamento cruzado anterior se va a insertar ¿en dónde? En el cóndilo externo. Cóndilo externo del fémur, obviamente. ¿Ok? No el cóndilo externo. Y en el caso del ligamento cruzado posterior, sí, se va a insertar en el cóndilo interno del fémur.
¿ok? Cóndilo interno del fémur. Listo, ¿sí? Los ligamentos cruzados. Anterior, cóndilo externo, posterior, cóndilo interno. Y bueno, verán ustedes que en el caso de esto, bueno, del fémur con la tibia, cuando se articulan, hay como un espacio. Miren, hay un espacio. No es que están juntitos como tal, sino hay algo como que un platillo que los separa. A ese platillo que lo mantiene por separado se le va a conocer como menisco, ¿ok? Son meniscos, que bueno, están formados por cartílago, ¿ok? Cartílago, los meniscos. Y voy a tener dos meniscos, uno en forma de O y uno en forma de C, ¿ok? Voy a tener un menisco interno y un menisco externo. Mejor, ¿ok? ¿Y cómo te preguntan en tu examen? ¿Cuál es el menisco que tiene forma de O? El externo. ¿Cuál es el menisco que tiene forma de C? El interno. Mnemotecnia, o es sí, ¿ok? Como, no sé, oye sí, o es sí. Hay una forma, te lo tienes que aprender, ¿ok? Como ven acá, tenemos al menisco medial, que tiene forma de C, y acá tenemos al menisco lateral, que tiene una forma más redondeada de O. No sé si lo observan. ¿Ok? Son los meniscos. No sé si ustedes han escuchado de las lesiones de los futbolistas, ¿no? Se fracturó, se lesionó el menisco, se lesionó el ligamento. Eso es a lo que ahorita quería llegar, ¿sí? Esto es lo que más te van a preguntar. La ruptura de los ligamentos. El ligamento que más frecuentemente se va a romper va a ser el ligamento cruzado anterior, ¿ok? Ligamento cruzado anterior. ¿Y por qué se rompe este ligamento? Uno, es porque has tenido un golpe lateral contra la rodilla. Es decir, esta es tu rodilla y acá, plan, te patean muy fuerte o te fracturas de alguna forma la zona lateral. Y como te acuerdas de que en el cóndilo externo está insertado tu ligamento anterior, es el que está más expuesto, plan, se rompe, ¿ok? Se rompe tu ligamento cruzado anterior. Es por ello que es el que frecuentemente sufre una ruptura, ¿ok? Acá en el MUR menciona que es 10 veces mayor que el posterior, ¿ok? Es más frecuente que se rompa el ligamento cruzado anterior. Y bueno, a esa ruptura va a presentar un nombre que se le va a conocer como el signo del cajón anterior. ¿Por qué signo del cajón anterior? Porque como acá el ligamento cruzado anterior está dándole soporte a la tibia con el fémur desde una vista o cara anterior, al no haber ese ligamento, tibia se va hacia adelante. Por eso se le conoce como el signo del cajón anterior. Uy, a ver, quiero ver si lo puedo proyectar. Miren acá, chicos, puse un videíto. Este es el signo de cajón positivo y es una inestabilidad anterior de la rodilla secundaria a lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Ven cómo es que su pierna se va hacia adelante? No sé si lo ven bien. Y es una inestabilidad anterior Sale, de la sale, entra, rodilla sale, entra. secundaria a lesión. Esa que sale, entra, se le conoce como el signo del cajón anterior, ¿sí? O signo del cajón positivo. Es ruptura del ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Positivo y es una inestabilidad. Y bueno, chicos, eso duele. Y no sé si conocen a este jugador. Yo sé que quizás los varones lo conocen. Es el jugador Gavi, ¿no? Gavi de Barcelona. No sé si sigue en Barcelona, no sé mucho de fútbol, pero Gaby. Las chicas creo que sí también lo conocen. Sí. Y bueno, Gaby es un jugador que hace poco, el año pasado, creo que se lesionó y se rompió el ligamento cruzado anterior. Y debido a esta ruptura, estuvo creo que 8 meses sin jugar, ¿ok? En recuperación, en rehabilitación, por la ruptura del ligamento cruzado anterior. ¿Está bien? Entonces, si en tu examen de la universidad, de Bizancio, de cualquier lado, te preguntan o te ponen un caso clínico de un jugador de fútbol estaba jugando una pichanga, no se amarró muy bien los zapatos o hubo o por jugar brusco, ¡pam!, le dieron un golpe lateral contra la rodilla. ¿Qué estructura pudo verse afectada? Lo primero, el ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Ligamento cruzado anterior, muy frecuente en los futbolistas. Y bueno, en el caso de los meniscos, también hay un menisco que es muy frecuente que se fracture o que se lesione, ¿ok? Que es el menisco medial.
¿Y por qué se da esta fractura o lesión? Se da debido a que, bueno, el pie se hace una rotación de la rodilla mientras que el pie está fijo en el suelo, ¿ok? Es como que un mal movimiento, un mal pase y ¡plá! Te fracturas el menisco medial, ¿ok? El más frecuente, el menisco medial. Listo, ¿se entendió ahí, chicos? ¿Sí? Todo bien, muy bien. Es- Ya. Ahora sí, en el caso de la tibia y el peroné, estos también son huesos largos y ambos van a estar articulados por ambos extremos, ¿ok? Por su epífisis proximal y por su epífisis distal van a estar articulados y van a estar separados el uno del otro por un espacio interóseo, ¿ok? Este es el espacio interóseo que separa la tibia y el peroné. Bueno, en el caso de su epífisis proximal, vamos a tener la articulación tibio-peronea superior y en el caso de la epífisis distal, la tibio-peronea inferior. Y en la diáfisis vamos a tener que este espacio interóseo va a estar formado por una membrana, ¿ok? Llamada la membrana interósea, ¿ok? Acá, una membrana, la membrana interósea. En el caso de la tibia, en su epífisis proximal, ¿qué vamos a presentar? Vamos a tener un cóndilo externo en el número 6 este. ¿Ok? Miren, este es el gráfico, ¿ok? Así está la tibia. Entonces, esto de acá es lateral y este es medial, guiándonos de acá, ¿ok? Y esta es una vista posterior. Entonces, esta también sigue lateral y este es medial, ¿ok? Esta es vista anterior para que no se pierdan y esta es vista posterior. Nos guiamos de acá, ¿ok? Entonces, vamos a tener en la tibia un cóndilo externo, que es este de acá, el 6 y vamos a tener un cóndilo interno, ¿ok? Cóndilo externo, eh, se inserta la cintilla de Maciat o el tracto iliotibial y en el cóndilo interno, importante, se va a insertar un músculo, ¿ok? Aquí el músculo, acá el músculo membranoso, ¿ok? Cóndilo interno, músculo membranoso, no se olviden, cóndilo interno, músculo membranoso. Por acá arriba ven que vamos a tener como que dos cachitos. Esos van a ser llamados los tubérculos intercondilios. ¿Ok? Tubérculos intercondilios. Lo importante, muy importante, es este de acá, el número 14. Desde una vista o cara anterior vamos a tener a la tuberosidad de la tibia. ¿Ok? Tuberosidad de la tibia. ¿Y cuál es lo importante? Porque en esta tuberosidad de la tibia vamos a tener el ligamento rotuliano, ¿ok? Que es el ligamento que me va a mantener unido la tibia con la rótula o la patela, ¿ok? En la tuberosidad de la tibia. También vamos a tener otro, que va a ser el tubérculo de Gerdy, ¿ok? O de Gerdy. Que bueno, es este de acá. Esto de acá. Es el tubérculo de Gerdy, ¿ok? Que sirve de inserción para el músculo tibial anterior. Músculo tibial anterior insertado en el tubérculo de Gerdy. Y bueno, en el número 2 que es este de acá, en el cóndilo externo, desde una vista posterior, voy a tener la carilla peronea. ¿Ok? Carilla peronea. Inserción para el músculo peroneo. Carilla peronea. Lo más importante que no te tienes que olvidar, quizá viene a ser cóndilo interno, inserción del músculo semimembranoso, tuberosidad de la tibia y el tubérculo de Gerda. ¿Ok? Acá, en la diáfisis vamos a tener o vamos a estudiarlo por caras, ¿ok? Vamos a estudiarlo por caras. Nuevamente, a ver, para que no te confundas. Esta es la vista lateral, esta es la vista anterior, ¿ok? Lateral, bueno, lateral, sí, no, no, vista lateral, cara medial, y esta es anterior y esta es posterior. Bien. En la cara medial, como pueden ver acá, en la cara medial vamos a tener inserción de tres músculos, ¿ok? Aquí, estos de acá. Es la cara medial en la diáfisis de la tibia. ¿Y qué músculos se van a insertar? Se van a insertar los músculos llamados músculos de la pata de ganso. Es un nombre muy curioso, ¿ok? Aquí, en la cara medial de la diáfisis de la tibia. Músculos de la pata de ganso. Miren acá, anoten en sus apuntes donde tengan para apuntar. Son estos tres músculos. ¿Cuáles? A ver, chicos, ya.
Acá nuevamente quiero la participación de uno de ustedes. ¿Qué músculo será este? El uno. El sartorio. Muy bien, es el sartorio, excelente, es el sartorio. ¿Por qué? Porque acá tengo, miren, a la espina ilíaca antero superior. ¿Ok? Muy bien, sartorio, excelente. Entonces, primer músculo que estamos viendo es el sartorio. Excelente, sartorio. Segundo músculo. Bueno, no les mencioné, pero este músculo de acá viene a ser no, el músculo grácil. ¿Ok? Grácil. Gracias. Y acá, en número 3 tengo el músculo semitendinoso. ¿Ok? Semitendinoso. Tendinoso. Estos tres músculos, sartorio, grácil y semitendinoso, me van a formar los músculos de la pata de ganso. ¿Ok? ¿Por qué pata de ganso? Porque, bueno, como forma una patita del ganso que tiene medio así, por eso se le conoce como músculos de la pata de ganso. ¿Ok? Que se inserta ¿dónde? En la cara medial de la diáfisis de la tibia. Pata de ganso, sartorio, grácil. Muy bien. Y algo más fácil, chicos, es porque algo más fácil es de que cuando tú sientas de que no te acuerdas algo en anatomía, estás en tu examen, tienes que rezar, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le vas a rezar? A Cristo, ¿verdad? Ya. ¿Por qué te digo Cristo? Porque, bueno, porque le tienes que rezar si no sabes. Porque, chicos, miren acá. Al músculo sartorio también se le conoce como músculo costurero, ¿ok? Costurero. Es lo mismo que es sartorio, solo que es un nombre antiguo, ¿ok? Costurero sartorio. RI de recto interno es el otro nombre que tiene el Gracil, ¿ok? Recto interno. Y bueno, STO, semitendinoso, ¿ok? Entonces, ¿cómo no me olvido de mis músculos de la pata de ganso? Nemotecnia Cristo, ¿ok? Costurero o sartorio, recto interno o grácil y STO, semitendinoso, ¿ok? Músculos de la pata de ganso. No se olviden, ¿ah? Uy, listo. Ahora sí, en la cara lateral, ¿se entendió, chicos? ¿Sí? Ya. Ujú, muy bien. Listo. En la cara lateral voy a tener la inserción para quién? Para el músculo tibial anterior. ¿Ok? Músculo tibial anterior. Y en el caso de la cara posterior, que es esta de acá, cara posterior, voy a tener acá una línea. Sí, otra línea más, que es esta de acá, la que está en número 10. Esta es la línea del sóleo. ¿Ok? Línea del sóleo se llama. Línea del sóleo. En la línea del sóleo se inserta el músculo sóleo. Superior a la línea del sóleo, número 5, se inserta el músculo popliteo. Inferior a la línea del sóleo se va a insertar ¿qué músculo? El músculo tibial posterior y el músculo flexor largo de los dedos, ¿ok? Tibial posterior y flexor largo de los dedos, ¿ok? Tibial posterior y flexor largo. Miren acá, este es el músculo sóleo. Este es el músculo sóleo. Acá saco el sóleo, lo disecciono y acá tengo a la línea del sóleo. Superior a la línea del sóleo, músculo popliteo. Inferior a la línea del sóleo tengo al flexor largo de los dedos, que está acá, y por acá al tibial posterior. ¿Sí? Músculo sóleo. Pero lo más importante, quizá, por ahorita es la pata de ganso, ¿sí? Listo. Ahora sí, vamos con el peroné. En el peroné vamos a tener también epífisis. Y bueno, lo más importante del peroné, como ven acá, es su cabeza. ¿Ok? La cabeza del peroné. Esta es una vista anterior, esta es una vista posterior, vista interna y vista externa. En la cabeza del peroné voy a tener esto de número 2. Del número 2. Una como que algo que sobresale. A eso se le conoce como la apófisis estiloides. ¿Ok? Que sirve de inserción para el músculo bíceps femoral. ¿Ok?
apófisis estiloides o cabeza del peroné, se inserta el músculo bíceps femoral. Y bueno, también se va a insertar en la cabeza el músculo peroneo largo, ¿ok? Peroneo largo. En la diáfisis vamos a tener nuevamente caras, ¿ok? Voy a utilizar la cara, la número 6. Voy a tener una cara lateral, que bueno, sería esta de acá, que va a servir de inserción para el peroneo largo y el peroneo corto. Peroneo largo, peroneo corto, cara lateral. Y en la cara medial voy a tener inserción. Bueno, en la cara medial, como el peroné y la tibia están unidas, en la cara medial se supone que estaría la membrana interosa. Entonces, este es el borde interoso. ¿Ok? Pero de esta cara interna voy a tener una cara anterior. ¿Ok? Una cara anterior. Cara anterior. Y también voy a tener una cara posterior. En la cara posterior se va a insertar el músculo tibial posterior y una parte del músculo sólido. Y en la cara anterior, que está por delante, vamos a tener la inserción del extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. Yo sé que son muchos datos, pero cuando lleven su clase de pierna, ahí lo van a poder repasar mejor, ¿sí? Muy bien. Y bueno, en la epífisis distal, ¿qué voy a encontrar? A nivel de la tibia voy a tener el malleolo tibial, que es este de acá, el malleolo tibial, la escotadura peronea, que es donde si inserto se junta con el peroné de la tibia, y la superficie astragalina de la tibia. ¿Ok? Esta es la superficie, este es el malleolo, ¿ok? Superficie astragalina. ¿Por qué? Porque la tibia se va a articular con el astrágalo, que ahorita vamos a ver qué es el astrágalo. Y en el caso del peroné también, voy a tener su malleolo lateral, una escotadura tibial y una fosa malleolar. ¿Ok? La 10 que vendría a ser su fosa malleolar, su malleolo lateral y su escotadura tibial. ¿Ok? Listo, ahora sí el pie. En el caso del pie, dijimos que íbamos a tener los huesos del tarso. ¿Ok? Huesos del tarso. Vamos a empezar acá. Vamos a dividirlo al igual que la mano en dos filas. ¿Ok? Primera y segunda fila. Como en la primera fila, esta es una vista superior, o le dicen vista dorsal, y esta es la vista plantar, ¿ok? O vista inferior. Dorsal y plantar, ¿ok? En la vista dorsal voy a tener primero a este hueso de acá, el que está en número 30, que es el hueso astrágalo, ¿ok? Astrágalo. Que como pueden ver acá, tiene una cara malleolar, el astrágalo. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a articular con la tibia, ¿ok? Con el mayolo de la tibia, en el astrágalo. Aquí debajo del astrágalo tenemos un hueso muy grande, ¿ok? Que es el que tú te lo puedes tocar incluso muy bien en tu pierna, que es el calcáneo, ¿ok? El hueso calcáneo. Primera fila. En la segunda fila, ¿cómo yo relaciono de en dónde a dónde va? Porque miren aquí, yo lo hago por astrágalo. Astrágalo con A vocal está con el escafoide vocal. Calcáneo, que no es vocal, está con el cuboide. Entonces, acá tengo, si este es mi astrágalo, acá estaría en el 23 el escafoides. Y si este es mi calcáneo, aquí en el 5 estaría mi cuboides. ¿Ok? Cabe mencionar de que este es medial y este es lateral. ¿Ok? Tu astrágalo y tu escafoides están medial, porque están como hacia dónde, hacia tu dedo alus, el dedo gordo. ¿Ok? El alus. Y bueno, el calcáneo y el cuboide están hacia el lateral. ¿Qué huesos más tengo en el tarso? Voy a tener los huesos de las cuñas, ¿ok? Huesos de las cuñas o huesos cuneiformes, ¿ok? Cuñas o cuneiformes, tengo tres acá. La primera cuña o la cuña medial, la cuña intermedia y la cuña lateral, ¿ok? Cuña medial, cuña intermedia y la cuña lateral, ¿sí? Y bueno, así como yo tenía estos tarsos, también voy a tener metatarsianos, pero quiero que observen esta parte de acá.
que como ven, en la cuña o el cuneiforme medial está articulado o unido al primer metatarsiano, así como la cuña intermedia está unida al segundo metatarsiano. La cuña lateral está unida al tercer metatarsiano, mientras que el cuboide está o tiene unión con ambos, ¿ok? Con el cuarto y con el quinto, ¿sí? Ahí por ahí un examen del año pasado, bueno, del siglo pasado de la Richie, le habían preguntado eso. La cuña lateral, ¿con qué, o no? La pregunta era, ¿el tercer metatarsiano con qué hueso mantiene unión? ¿O que, con qué hueso está unido? Y acá, ¿cuál era la respuesta? La cuña lateral, ¿sí? Entonces, no se olviden eso. Solo el cuboide tiene unión con el cuarto y quinto. De ahí cada uno tiene su propio metatarsiano. Y finalmente los dedos, en donde vamos a tener a las falanges, ¿verdad? Las falanges. En el caso del dedo gordo o el dedo alux, vamos a tener una falange proximal y una falange distal. Y en el resto de los dedos vamos a tener falange proximal, media y distal. ¿Sí? Igual que la mano. Mencionar también que al hueso astrágalo también se le conoce como talus. ¿Ok? Talus. Y al escafoides también se le conoce como navicular. Navicular. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Quedó claro ahí? A ver, voy a hacer preguntas mejor. Vamos a utilizar esta misma imagen. Tengo otra mejor. Tengo otra. A ver, chicos, si estuvieron atentos. ¿Qué huesecito sería el que está en el número 23? Escafoides. Muy bien, Álvaro. ¿Qué hueso sería el que está en el número 19? 19. Cuña medial, muy bien. ¿Qué hueso sería mm, este de acá, el 5? ¿Qué hueso sería el 5? Cuboide, muy bien. A ver, ¿qué hueso sería ya este, el 27? Muy bien, Álvaro. Quinto metatarsiano, excelente, muy bien. Sí, sí, ya. Entonces ya lo dominaron, excelente. ¿Y el 4? ¿Qué hueso es el 4? El 4. Ujú, muy bien. ¿Seguro? Muy bien, Diego, es el calcáneo, excelente, muy bien, calcáneo. Ya, muy bien. Entonces también han dominado huesitos. Y bueno, vamos a mencionar un poquito acerca de las articulaciones del tobillo y el pie. En el caso de la articulación en el pie, vamos a tener unos nombres muy curiosos que viene a ser la articulación medio tarsiana, es decir, medio tarsiana porque divide ambas filas, la primera y la segunda fila del tarso, que se conoce como la articulación de Chopard, ¿ok? La articulación de Chopard. Y luego vamos a tener la articulación tarso-metatarsiana, que se encuentra entre el tarso y los metatarsianos, que es conocida como la de Lisfranc, ¿ok? La de Lisfranc. ¿Y por qué tienen estos nombres? Bueno, porque cuando se realizan las amputaciones a las personas por diversos motivos, por ejemplo, el pie diabético, que es una de las causas más frecuentes de las amputaciones a nivel del pie, eh, se les, se les hace la amputación de acuerdo a estas dos articulaciones, ¿ok? Se le dice, vamos a hacer una amputación de Chopard o una amputación de Lisfranc, ¿ok? Cuando dicen Chopard, medio tarsiano, es decir, amputan a este nivel, y cuando hay una amputación de Lisfranc, una amputación tarso-metatarsiana a este nivel. De esta imagen, chicos,
¿Qué amputación creen que sea? A ver, ¿qué amputación creen que sea? ¿Lisfran o choparto? Miren, está a este nivel aproximadamente. Lisfran, muy bien, muy bien, bien, muy bien. Muy bien, Lisfran, excelente, excelente, Lisfran, ¿ok? Ahí, muy bien, Lisfran. Entonces no se olviden, Lisfran, tarso, metatarsiano, excelente. Ahora sí, en el caso de la articulación medio tarsiano de Chopard, que es esta de acá, vamos a tener dos, ¿ok? Va a estar formado por dos articulaciones. La primera es la articulación astrágalo-escafoidea, es decir, que va a unir el hueso astrágalo con el escafoides. Esta articulación va a ser tipo sinovial, género esferoidea o en artrosis, ¿ok? Género esferoidea o en artrosis. No se olviden de esto, siempre preguntan, ¿ok? Astrágalo escafoidea. Y la articulación calcáneo-cuboidea, yo encontré de dos libros, o sea, dos literaturas, que, bueno, por un lado te decían de que es sinovial, silla de montar, y por otro te decían que era plana o artrodia, ¿ok? En el MUR te dicen que es, sí, en el MUR te dicen de que este es en el MUR, ¿ok? En el MUR, y este es en el libro de un doctor que enseña en la Ricardo Palma, que es el doctor Espinosa, ¿ok? Y bueno, creo que también el Rubier lo mencionó. Así que bueno, cualquiera de estas dos pueden colocar, o mejor, si preguntan antes de su examen, doctor, esta articulación calcáneo-cuboidea, ¿cuál es? ¿Ok? Porque varía según la literatura. Pero ahí les coloco de ambos, ¿sí? Y en el caso de la articulación tarso-metatarsiano del isfran, que está entre los tres cuneiformes, el cuboides y los cinco metatarsianos, va a ser sinovial, género artrodia o plano. ¿Sí? Artrodia o plano. Muy bien. Ahora acá, más articulaciones. Sí, vamos a tener la articulación cuneo-cuboidea entre la cuña entre la cuña lateral y el cuboides, que va a ser artrodia o plana. La articulación entre el escafoides y las cuñas también va a ser artrodia o plana. Las articulaciones intercuñas, también artrodia o plana. Las intermetatarsianas, también artrodia plana. O sea, en general, casi todas son artrodias o planas, ¿sí? Lo que cambia y que deberías tú aprenderte, porque es lo diferente, siempre aprende lo diferente, es la articulación metatarsofalángicas. Esta es de acá, que va a ser de tipo sinovial, género condilia o elizoidea. ¿Ok? Condilia o elizoidea. Y las interfalángicas que van a ser troclear. ¿Ok? O también llamada polea, bisagra, ganglio. Son sinónimos. ¿Ok? Sinovial, troclear. ¿Ok? Y bueno, esta es una recopilación de las demás articulaciones. Tenemos acá de la cintura pélvica, de la sínfisis del pubis, que es tipo anfiartrosis, o bueno, género cartilaginoso, no, tipo cartilaginoso, género sínfisis, ¿ok? Ese es otro nombre que le dicen, de la sínfisis del pubis. Tipo cartilaginoso, género sínfisis. Luego tenemos la articulación coxofemoral, que va a ser sinovial, género esferoidea, esta de acá, la articulación coxofemoral. La articulación sacroiliaca, esta de acá, sinovial de forma plana o diartrosis, ¿ok? Sinovial, género diartrosis. Luego tenemos la articulación fémoro-rotuliana, ¿ok? Entre el fémur y la rótula, que va a ser diartrosis. La femorotibial, que es sinovial y género troclear, ¿ok? La femorotibial, acá, entre el fémur y la tibia. Troclear, ¿ok? En la pierna teníamos la tibio-peronea superior, que esta va a ser plana, y la tibio-peronea inferior, que acá sí cambia, que va a ser de tipo fibrosa y de género sin desmosis, ¿ok? La inferior, la tibio-peronea inferior. La superior es plana, sinovial, pero la tibio-peronea inferior es fibrosa sin desmosis. Y en el caso del pie tenemos la articulación talocrural, que es, bueno, la articulación entre la tibia, la peronea y el astrágalo, que va a ser de tipo sinovial, género gínglimo, ¿ok? Gínglimo o troclear, ¿ok? Gínglimo o troclear. Y bueno, chicos, eso ha sido la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta, o si no pasamos al Kahoot. ¿Todo claro?
A ver, denme unos minutos, vamos a pasar al Kahoot.